Vamos a darle la más cordial bienvenida también a nuestro queridísimo maestro Shaya Michay, que ya lo tenemos en la línea. Bienvenido, maestro. Adelante. Gracias, Janet Ramírez. Con mucho cariño y con mucho gusto, como siempre, con el afán de poder servir más y mejor. Gurú Shaya Michay. Mire, es muy importante darse cuenta que comemos. Si el hombre está comiendo alimentos frescos, vivos, crudos, naturales, hay como 30, 40 aderezos para las ensaladas, y comer de lo más delicioso, lo más rico y lo más sano, nunca nos enfermamos. Yo tengo ya ahorita 83 años de edad y tengo más de 60 años de que no me he enfermado para nada. Tengo 63 años de ser vegetariano. Mis hijos son vegetarianos, mis nietos son vegetarianos, y no conocemos las enfermedades con el tónico de la vida, que es un vaso entero de jugo de limón, con cebolla y ajo, y lo hace y se lo licúa muy bien, 4 dientes de ajo, un trozo de cebolla y un vaso de jugo de limón. Se lo toma muy despacito, a sorbos, y en menos de 3, 4 días el coronavirus se va del cuerpo. Ahora si nace completo, todavía mejor y mejor y mejor, que lleva un vaso entero de jugo de naranja, de toronja, un vaso entero de jugo de limón, y unos 6 o 7 dientes de ajo, medio betabel, 2 cucharadas de salvado de trigo, 2 de germen de trigo y bastante miel. Entre todo, con la vida, imposible que entren enfermedades. En un cuerpo alcalino no entran enfermedades. Así que estamos en la gloria siendo vegetarianos. Hay tantas y tantas maravillas de comida vegetariana. Hoy en la mañana me comí un coco tierno con tantito jugo de limón, tantita sal y chile piquín, todo bien licuado. Un manjar de dioses, de dioses, de dioses. Delicioso, delicioso. El jugo de naranja con duraznos sabe a la gloria de Dios. En plena temporada de los chabacanos, es una fruta exótica, deliciosa, riquísima, de lo más divino que hay en la tierra. Y que me como 6, 7 chabacanos antes de cada comida, y la digestión se acelera, vive uno plenamente bien. Otra maravilla muy grande, muy poderoso, es el ajo. El ajo en todos los sentidos de la palabra. Quita el coronavirus, 3 dientes de ajo, medio vaso de jugo de limón y un cuarto de cebolla. Se lo toma despacito durante todo el día y va a ver cómo se siente el cuerpo sin parásitos, sin virus, sin bacterias y sin nada. Eso, el ajo es el mejor antibiótico del mundo entero. Van a darse cuenta que ya no necesitamos. Ahorita vengo por la Ciudad de México y toda la gente con el cubrebocas. Deberíamos de tener un cubrebocas para los intestinos, caramba. Veo mucha gente con 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos de sobrepeso. Eso está más terrible que cualquier cosa. Somos el país número 1 en diabetes, el país número 1 en obesidad. Somos el número 1 en globos de todo el mundo. Es que no tenemos conciencia, porque la verdad que es un país abundante en todos los sentidos. Y el hombre no se da cuenta y abusa de la comida. Lo mejor es ser vegetariano y más aún crudívoro, todavía mejor. Pero si uno puede ser crudívoro, pues por lo menos vegetariano. Hay miles de alimentos mucho más deliciosos que la carne y muchos sanos. También ayer me comí una pizza que me hizo mi esposa, increíblemente deliciosa, con pan integral, con salvado de trigo. Hizo la pasta, le puso un queso vegano, y le puso ahí una cantidad increíble de salchicha vegetariana, de tocino vegetariano, divinamente delicioso. No se necesita la carne, pero para nada. Y cada día hay más descubrimientos de la maravilla de la medicina natural, de la comida vegetariana. Así que el hombre va a tomar mucha conciencia y mucho respeto a los animales. Ni su cabeza, ni sus ojos, ni su cuerpo es un alimento para el ser humano. Se lo digo millones de veces, no tenemos dentadura para la carne. El hígado de nosotros es demasiado pequeño para comer carne.
no tenemos ningún aparato digestivo que pueda digerir el caldo. Por eso tenemos que tomar conciencia de que no hay cosa mejor que ser vegetariano. Aquí estamos a las órdenes, y le invito a Janet Ramírez, que tiene un consultor y una cantidad de médicos muy capacitados, muy fortalecidos, muy dueños de sí mismos, y saben lo que recetan, lo que quieren y lo que hacen, y curan a medio mundo. Y van a ver que todo el planeta Tierra se va a hacer vegetariano. Así lo anunció el doctor Albert Einstein. Todo el planeta se va a hacer vegetariano. No nos queda otro recurso más que ser vegetarianos. Así que si hay dudas y preguntas, con mucho cariño las contestamos. También observe que las verdolagas tienen todos los minerales del mundo entero. Las verdolagas, las acelgas, los quelites, el arroz integral con garbanzos, el arroz integral con chícharo, el arroz integral con lentejas, sabe divinamente delicioso. El yogur es un gran alimento, un gran poderoso alimento. El yogur y también el queso, es el único queso que se debe de comer. Y también, muy importante, el requesón, es otro alimento de lo mejor que hay en el mundo entero. Así que tenemos conciencia que Dios nunca nos deja de su mano. Ya tengo 80 años de ser vegetariano, mi esposa, mis hijos, todos son vegetarianos, los nietos son vegetarianos. Así que nos da mucho gusto, ya por generaciones, y se han formado muchos médicos naturistas, más de 400 médicos naturistas he formado yo. Y cada paciente que se cura, se hace médico naturista. Cada paciente que se cura, se realiza como médico naturista, y empieza a recetar y a vivir el naturismo, a realizarlo, a comprenderlo, y a respetar la vida de los animales. Se siente uno muy tranquilo, muy contento, y más que nada, muy agradecido. El que agradece, todo merece, y el que se queja, de Dios se aleja. Así que juntos podemos. Así que si hay preguntas o dudas, con mucho cariño las contestamos. Bienvenidos. Bueno. Así es. Sobre todo comentarles que todos estos tipos de quesos, por supuesto que son veganos y que se pueden hacer a base, por ejemplo, de almendras, donde parece la forma de lo que es como el requesón, pero es de almendras, delicioso, y también puede ser de ajonjolí, puede ser también, aprendemos a hacer las lechadas de amaranto en el taller de sustitución de lácteos, y la verdad que saben deliciosos, y los podemos combinar con unas tostaditas, los podemos combinar en nuestros tacos con aguacate. Y por supuesto, hay un requesón de almendras tan delicioso que se los vamos a enseñar. Yo creo que lo vamos a subir ahí a redes sociales para que lo tengan, y de verdad que sabe a la gloria. Y sobre todo comentarles que tan importante es conocer el saber platillos que les agraden a la familia, y para ello vamos a tener nuestro maravilloso taller de tacos veganos. Así es, nuestro taller de tacos veganos, donde vas a aprender a hacer literal una taquiza, pero por supuesto vegana, donde vas a aprender a hacer, por ejemplo, el famoso chicharrón, pero por supuesto es con avena, con avena. También se van a ocupar que la jamaica, bueno, en diferentes formas, pero vas a aprender a hacer tacos veganos. Eso va a ser lo más increíble, y el sabor está sumamente exquisito. Por supuesto vamos a aprender de la mano de nuestra maravillosa chef Amparo Morales, que bueno, ya saben, tiene más de 20 años de experiencia. Quienes ya han ido al taller de sustitución de lácteos, bueno, ya la conocen, y bueno, saben que tiene una amplia experiencia, y bueno, le pueden hacer las 20,000 preguntas, y por supuesto que les va a contestar, para que de esos tacos que van a aprender, dupliquen la cantidad con nuevas ideas y nuevas formas, porque de verdad se aprende muchísimo. ¿Cuándo va a ser nuestro taller de sustitución de lácteos? Va a ser el miércoles 2 de junio. Miércoles 2 de junio, va a ser cupo limitado, y así es que empiecen a marcar para apartar su espacio, y bueno, va a estar sumamente económico, y bueno, van a aprender muchísimo, y bueno, de la mano de nuestra maravillosa chef Amparo Morales. Marquen por favor al 3333 34 16 77, 3333 34 16 77, y ahí van a aprender también a hacer pues muchos platillos, porque vamos a estar haciendo nuevas dinámicas,
Y también las personas que quieran aprender todo el taller de sustitución de lácteos se pueden ir anotando, porque ese es nuestro próximo taller donde vas a aprender a hacer lechadas y quesos veganos deliciosos, donde son ricos en nutrientes. Y precisamente ahorita está usted comentando, maestro, de consumir minerales. Pero miren, nos están mandando al corte. ¿Qué les parece? Vámonos al corte, regresamos y vamos a hablar sobre el calcio. ¿Por qué consumir calcio? ¿Para qué le favorece el calcio? ¿Y dónde encuentro el calcio en mi alimentación? Vámonos al corte y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo.